Lázaro Cárdenas del Río. La presidencia del general Lázaro Cárdenas se extendió de 1934 hasta 1940. Él fue el primer presidente en contar con un periodo sexenal, amparado por la Constitución. En su gobierno se destacó por la reforma agraria que hizo. Expropió el petróleo, creó los ejidos en el agro mexicano, creó más carreteras y caminos, creó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, nacionalizó los ferrocarriles entre los años 1937 y 1938, dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil en 1937 y 1942, apoyó a la República Española en foros internacionales y también le... Los primeros años de la presidencia de Díaz Ordaz fueron bastante promisorios y se desarrollaron en un escenario relativamente calmado. A Díaz Ordaz se le tachaba de ser un gobernante déspota y autoritario. Un suceso de suma relevancia fue la primavera de París en mayo de 1968. Miles de estudiantes salieron a las calles a protestar. Hubo un paro generalizado de los obreros de las principales fábricas francesas. El gobierno francés decidió reprimir y encarcelar a los manifestantes, generando un gran número de heridos, desaparecidos, muertos y torturados, en su mayoría estudiantes. Las Olimpiadas de México 68 atrajeron la atención de toda la prensa internacional en nuestro país. Díaz Ordaz se vanagloriaba de que el país hubiera resultado electo para que se celebraran las Olimpiadas de 1968. Díaz Ordaz trató de desmantelar sistemáticamente a todos los grupos manifestantes. El antecedente más claro del terror que se viviría tuvo lugar luego de que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, la IPN, se manifestaran en una batalla campal. El ejército aprovechó la oportunidad para ingresar a la máxima casa de estudios, para llevar a cabo arrestos y continuar desmembrando a los líderes de los estudiantes combativos. El 2 de octubre de 1968, la escalada de violencia llegó a su punto más tenso. La presidencia del Ejército Federal, cientos de estudiantes, obreros, profesores, electricistas y grupos de paramilitares se involucraron en uno de los más tristes episodios de violencia en la historia del país. A las 6:10 de la tarde, un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza de Tlatelolco. Esta fue la señal para que los paramilitares comenzaran a abrir fuego en contra de los manifestantes. Hubo muertos, heridos y sobre todo encarcelados. El sexenio de Luis Echeverría, que comenzó de 1970 a 1976. Echeverría dio la continuidad a las masacres, aunque ciertamente estas fueron más discretas que la ocurrida en Tlatelolco en 1968. Optó por incluir en su equipo de gobierno a cuantiosos estudiantes y egresados de la UNAM. México comenzó a endeudarse para poder costear los proyectos que impulsaba el Ejecutivo. Muchos capitales, tanto internos como externos, retiraron sus inversiones del sistema bancario nacional, previniendo que se avecinara una gran crisis económica. Para 1971 se observaban los primeros dos aumentos inflacionarios de grandes proporciones. Se reorganizaron nuevamente los grupos de corte izquierdista y representando estos una grave amenaza para la gobernabilidad del presidente. Los aparatos estatales de seguridad pública iniciaron una cruzada para desmantelarlos. Al despliegue de unidades militares, policíacas o paramilitares con fines de represión política se le denominó Guerra Sucia. Un ejemplo de ello fue la matanza del Jueves de Corpus en 1971. Cientos de personas fueron desaparecidas sistemáticamente, torturadas y asesinadas. El saldo: varios encarcelados y 5 diplomáticos soviéticos expulsados del país. Lejos de que las cosas se tranquilizaran, hizo la aparición por primera vez en el país un fenómeno sumamente destructivo: el terrorismo. Con el afán de desahogar el creciente gasto público y el endeudamiento excesivo, se creó el Instituto Mexicano del Comercio Exterior.
En 1972 se creó el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Aunque no fue tan dramática como la matanza del 68 en la masacre del Jueves del Corpus, perpetrada por el grupo militar Los Halcones, es una muestra más del autoritarismo que predominó en la era del presidencialismo. José López Portillo, 1976 a 1982. La situación financiera de México tuvo un respiro gracias a importantes hallazgos de petróleo en entidades como Campeche, Tabasco y Chiapas en 1977. Por coyunturas bélicas globales, México se perfiló como el principal proveedor de hidrocarburo del mundo y Estados Unidos como su principal comprador. Esta situación acarreó una derrama económica sin precedentes en la historia del país. Inmediatamente, el Producto Interno Bruto, el PIB, creció en un histórico 8% y la tasa del desempleo se redujo en 50%. México restableció relaciones diplomáticas con España tras la muerte del dictador Francisco Franco. También se creó un pacto de cooperación con la isla de Cuba. López Portillo recibió con toda la pompa al Papa Juan Pablo II en 1979. López Portillo se dedicó a derrochar el dinero de las arcas nacionales. Los índices de corrupción eran lastimosos. Los sueldos para los funcionarios que él mismo había impuesto eran ridículamente altos, al igual que las partidas presupuestales que diseñaba para enriquecer a su relevantemente reducido grupo de Así las cosas, López Portillo demostró vivir en una opulencia absoluta. Incontables predios, lujos excesivos en sus propiedades, carísimos caprichos concedidos a su familia y amigos, además del deseo de expropiar terrenos con alto valor cultural para incorporarlos a su lista de bienes. Fueron irregularidades que lo lapidaron de la vida pública. A López Portillo se le conoce también como el perro, debido a que en un discurso muy emotivo juró defender la estabilidad de la moneda frente al dólar como un perro. Posteriormente, esta oración fue utilizada para hacer humillaciones públicas sobre el presidente.